¿Estás listo para sacar tu AFP e invertir en un negocio, pagar las deudas o, por qué no, el viaje soñado? ¿Cuál es el impacto que tendrá la aprobación del Congreso de la República del séptimo retiro de los fondos de pensiones? Bueno, te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like y hacerle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esos fondos de pensiones. La semana pasada el Congreso de la República aprobó, ojo, por mayoría, un séptimo retiro de fondos de pensiones de las AFP, lo que ha sido muy celebrado por una parte de la población que, hay que decirlo, es bastante reducida, es bastante pequeña, porque aunque no pareciera, porque esta discusión está en boca de todos, solo pocos en nuestro país tienen ya fondos de pensiones. A ver, la mayor cantidad de trabajadores en el país son informales. ¿Qué significa ser informal? Que no tienen nada. No solo no tienen AFP, no tienen ONP, no tienen seguro de salud, no tienen absolutamente nada. Por eso es importante contextualizar este problema. Esto afecta a un porcentaje pequeño de peruanos, porque incluso hay trabajadores que están afiliados a la AFP, pero ya no tienen ni un solo sol en sus cuentas, porque ya sacaron en el sexto, en el quinto, en el cuarto retiro que se aprobó en el Congreso de la República o por el Ejecutivo. Y ojo, no estoy diciendo que los afiliados a las AFP no deban retirar su plata, porque finalmente ustedes dirán, Omar, pero si es la plata de los trabajadores, cada quien hace con su dinero lo que quiera. A ver, pero hay varios puntos. En principio, lo que significará este séptimo retiro de fondos. Se aprobó que cada afiliado pueda retirar 4 unidades impositivas tributarias. Para hablarlo concretamente, esto es 20.000 o hasta 20.600 soles. Ojo, es un monto significativo, pero vuelvo a la idea inicial. Ya hay muchos afiliados que no tienen ni siquiera esa cantidad en sus cuentas y que a lo mucho podrán retirar un promedio de 5.000 o 6.000 soles. Esto es importante porque ya hay 2 millones de afiliados de los 9 que hay en total que no tienen ni un solo sol en sus cuentas. Y si se habilita esta séptima posibilidad de retiros, lo que va a ocurrir es que alrededor de 8 millones de los 9 millones que ya hay en el sistema se van a quedar sin un solo sol. Es decir, el 90% de afiliados no va a tener ni un solo sol si se habilita estos retiros. Pero ustedes dirán, Omar, ese es el problema de cada uno de los trabajadores, porque cada trabajador ve qué es lo que hace con su dinero. Pero, a ver, esto va a ser un problema mayor de aquí no a 5 años, ni a 10, probablemente sea un problema significativo para el país de acá a 15 o 20 años, cuando haya millones de trabajadores que no tengan justamente plata para subsistir cuando llegue la vejez. Ese es el fin, finalmente, de un sistema de pensiones. Más allá, ojo, que el sistema privado de pensiones, como lo conocemos, el de las AFP, tenga muchísimas críticas y mucha necesidad de mejora. Y ni qué decir del sistema público que es la ONP. El tema no es eliminar el sistema de pensiones en su conjunto. El tema debería ser, o el punto del debate debería ser, ¿qué hacemos para fortalecer el sistema de pensiones público y privado? ¿Qué hacemos para que los trabajadores peruanos, cuando lleguen a los 65 años o 67 años, tengan una pensión digna? ¿Qué debate se está dando entre los políticos, en el Ministerio de Economía, en la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, en el propio Banco Central, en el Congreso de la República, para ir hacia una verdadera reforma del sistema de pensiones? Porque claro, se intenta culpar a los trabajadores y tildarlos de irresponsables que sacan su dinero. A ver, un momentito. Los trabajadores son seres racionales. Cada vez que el Congreso o el Ejecutivo les ha permitido tomar los fondos, poder retirar sus fondos, lo han sacado en la mayoría ¿para qué? No para una locura, no para irse de viaje ni comprar el televisor. Lo han utilizado en su mayoría para pagar deudas. Porque, valgan verdades, la realidad es que la vida no alcanza. El costo de vida en el país, en el Perú, es alto y los sueldos no crecen al mismo ritmo que los precios, lamentablemente. Entonces, el comportamiento racional de los trabajadores ha sido el siguiente. En promedio, la mayoría de los afiliados que han retirado fondos en cualquiera de las otras oportunidades, lo que ha hecho es pagar deudas o, en muchos casos, invertir en un negocio propio que le genere más ingresos. Entonces, hay un problema también de fondo que compete
al sistema, que compete a las AFPs, que compete también a las autoridades. ¿Cómo le explicamos justamente la importancia de ahorrar ahora para la vejez? Entonces, ese es un trabajo, y hay que decirlo con todas sus letras, que no han hecho las AFP como deberían haberlo hecho, y que tampoco ha hecho el Ejecutivo, que tampoco ha hecho el Ministerio de Economía, y ni qué decir el Congreso de la República, que lo más fácil, evidentemente, todo el tiempo es aprobar retiros tras retiros y retiros tras retiros, y no discutir de manera seria una verdadera reforma del sistema de pensiones en su conjunto, porque claramente ellos no van a pagar ese problema, ellos no van a enfrentar ese problema cuando llegue, porque esto va a ocurrir probablemente, como les decíamos, de aquí a 15 o 20 años, y a ellos ya no les importará absolutamente nada. Pero lo que estamos haciendo es patear el problema para después, y no estamos siendo suficientemente responsables en este momento. Yo sé que es una opinión no muy popular, porque todo el mundo quiere retirar sus fondos, y está bien, insisto con esta idea, cada quien va a ser responsable de lo que haga con su dinero, pero eso no es el debate central. El debate central es por qué no tenemos un sistema de pensiones público o privado que realmente funcione y que realmente incluya a la mayoría de trabajadores que no tienen absolutamente nada. ¿Cómo hacemos que los trabajadores en el país tengan una pensión digna cuando lleguen a esa edad, al otoño de la vida, donde las fuerzas ya no alcanzan? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya estamos viendo efectos muy concretos, por ejemplo, en la rentabilidad de los fondos. Y esto también hay que decirlo. Las AFP han hecho un trabajo importante en cuanto a inversiones. Es decir, los afiliados que han decidido mantenerse en las AFPs, que no han retirado su dinero, han recibido en un periodo de 10 años una rentabilidad atractiva, han ganado. Porque sí, a veces la rentabilidad cae, a veces hay rentabilidad negativa y a veces también hay rentabilidad positiva. Pero a ver, si uno agarra un periodo de tiempo, lo que hemos tenido es más ganancias que pérdidas. Y esto es positivo, pero no es suficiente. Claramente no es suficiente, porque lo que se necesita en principio es un sistema que abarque a la mayor parte de los trabajadores y, mucho más importante, trabajadores que ganen mejor para que puedan aportar y pensar en su vejez, porque hoy la realidad es que los trabajadores ganan tan poco en promedio en el país que claramente si pueden acceder al dinero actualmente lo van a hacer. No es porque estén locos, es porque necesitan la plata en este momento. Ese es el problema del sistema de pensiones en el país, que claramente no se está debatiendo. Vamos a ver qué ocurre con este séptimo retiro, pero sobre todo vamos a ver qué ocurre con el sistema de pensiones de aquí a 5 años, a 10 años o a 20 años.